Justo ya lo mencionaba al inicio, el tema con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se puso bastante bueno. El día de ayer, seguramente usted ya se enteró, que la Suprema Corte de Justicia aplazó para el día de mañana su votación sobre la polémica ley de la industria eléctrica que busca fortalecer a la Comisión Estatal, a la Comisión Federal de Electricidad, perdón, al cambiar, entre otros puntos, el orden de despacho de la energía. Bueno, los 11 ministros de la Suprema Corte deben fallar sí o sí esta semana sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales presentadas por miembros del Senado, la Comisión Federal de Competencia y por el Estado de Colima. El proyecto de la ministra Loreta Ortiz ha causado incertidumbre porque solo se requieren los votos de 4 de los 11 ministros del Pleno para validar la constitucionalidad de reforma legal, que es similar a la reforma constitucional que ahora se discute en la Cámara de Diputados. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque también ayer le comentábamos, le informábamos que el presidente dice que puede avanzar por ahí este asunto de la ley eléctrica, pero deja asuntos fuera como el litio, que ya también sabes uno de los puntos medulares de la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal. Entonces, bueno, ayer los ministros dicen, no, no hasta el jueves, pero el presidente López Obrador hoy habló sobre ese tema. Dijo que pues se dio solamente una fundamentación legal, meramente legal, sin ir al fondo, ya que se tenía que definir si es constitucional o no la ley eléctrica que busca darle un trato igualitario a la Comisión Federal de Electricidad y a las empresas particulares bajo una ley todavía vigente, que es de la que hablábamos hace unos minutos, que considera que las hidroeléctricas no son energía limpia y por lo tanto 60 de esas plantas que están en México están subutilizadas. Agregó el presidente que eso ocurrió por corrupción, esta reforma energética de Enrique Peña Nieto, y que los ministros ahora tienen que tomar eso en cuenta, no solamente hacer una fundamentación legal y se tienen que enterar, si es que no lo saben, así lo dijo el presidente, que esa reforma energética se aprobó con sobornos y que hay un juicio ahorita muy activo, el de Emilio Lozoya, que admitió que sobornó a legisladores para que aprobaran la reforma eléctrica. Llamó cuento al dicho de que la ley es la ley, ya que con esto se demostrará si los ministros son abogados que defienden el poder público o son abogados patronales. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador. ¿Y qué no saben los ministros? Porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del director de Pemex, o mejor dicho, que ese señor confesó que había entregado dinero a los legisladores para que se aprobara esa reforma energética. Entonces, eso no va a contar a la hora de decidir. ¿Puede más el poder de las empresas? Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales. Porque ¿qué es lo que se está discutiendo? Pues el precio de la energía eléctrica, lo que van a pagar los consumidores. Si no se corrigen todos los abusos que se cometieron cuando se aprobó la llamada reforma energética,
Ayer decía un... Ya les decía yo que estuvo pues más o menos fuerte la declaración del presidente, incluso hasta en el rostro se le vio un tanto molesto. ¿Tiene razones o no? Usted coméntenoslo acá en el chat de YouTube de Sin embargo. Y bueno, siguiendo con este tema, el presidente López Obrador dio otro dato que es muy importante tener en cuenta y al que debemos entrarle, porque dice que tiene información de que las empresas están haciendo lo suyo con la reforma eléctrica, es decir, andan haciendo lobby en las cámaras y en el Poder Judicial, en ambas cámaras, eso fue lo que dijo. En específico, dijo, se trata de empresas extranjeras, pero sobresale que también señaló a gobiernos extranjeros que andan haciendo estas prácticas. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente y volvemos para hablar de qué es el lobby legislativo y cómo se ha llevado a cabo esta práctica en México. Vamos a escuchar al presidente. Y estamos pendientes también de lo de la iniciativa eléctrica, porque ahí es muy claro de que hay intereses de las empresas y que están metidos haciendo, como le llaman, lobby en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en el Poder Judicial. Las empresas extranjeras y gobiernos extranjeros. Por eso es importante darle seguimiento, ¿sí?, a estos asuntos, que no son nada más de orden jurídico, porque vi un rato lo del debate ayer en la Corte y es pura fundamentación legal, no van al fondo. Aquí es definir si se va a considerar constitucional o no la ley eléctrica que establece que debe dársele trato, si no preferencial, igual a la Comisión Federal de Electricidad que el trato que reciben las empresas particulares. Porque en la reforma que hicieron... Bueno, pues, ¿qué es el lobby? El lobby legislativo. Es muy importante a veces entrarle a los conceptos porque justo cuando estamos también en vísperas de una decisión importante que se dé en el Congreso, pues hay que tener las definiciones muy claras de qué es lo que vamos a estar escuchando. Yo busqué la definición de esto y la organización Fundar tiene unos elementos importantes. Primero, decir, el lobby legislativo se entiende como el ejercer presión, tratar de convencer, intentar modificar e influir las decisiones de la autoridad pública. Esto es en general. Pero si nos metemos a cómo ha sido el lobby legislativo en México, pues lo que menciona la organización Fundar es que lo que ha ocurrido aquí en nuestro país es que en el Congreso no hay mecanismos abiertos, porque esto no necesariamente tiene que ser algo ilegal, es una práctica reconocida en todo el mundo, pero pues como muchas otras cosas, en México pues se ha manejado como una práctica opaca. De hecho, usted recuerde, no sé si ha escuchado, que hay registro incluso de cabilderos, porque no solamente, no es un asunto que tenga que quedar en la secrecía, sino que abiertamente tienen que existir esas figuras, existen esas figuras, las empresas, los gobiernos tienen derecho a tenerlas. Entonces, eso es en cómo deberían ser las cosas, pero pues en la práctica lo que nos cuenta Fundar en uno de sus estudios sobre el lobby legislativo es que en México pues no hay mecanismos suficientemente abiertos para la concertación de espacios de cabildeo y un código de ética para los legisladores. Entonces, la centralización de la toma de decisiones del Congreso lo que obliga es a los grupos de interés a reunirse solo con interlocutores legislativos, que son los claves, o sea, ellos escogen a quienes de los grupos parlamentarios y pues ahora sí que en lo oscurito, pues negocian sobre sus intereses.
¿Cuáles han sido las consecuencias de estas prácticas? Pues es excluyente no solo de la vigilancia de la ciudadanía, sino también de los mismos legisladores. No existe ningún tipo de restricción o reglas de conducta para los cabilderos para presentar su interés frente a los legisladores, porque es lo que les mencionaba en un inicio. Esta práctica no es ilegal, tiene que ser transparente, tiene que ser abierta, tiene que haber registro, pero acá en México pues no se maneja de todo lo contrario. Entonces tampoco incluso se carece de una regulación para que se conozcan quiénes son estas personas que realizan estas actividades. En conclusión, lo que nos cuenta Fundar es que el lobby no es transparente ni accesible para la población en general y resulta imposible saber qué clase de propuestas se le hacen a los legisladores o quiénes son los que entablan las negociaciones. Entonces es importante mencionar esto porque el presidente dice que están haciendo lobby tanto en la Cámara de Diputados, tanto en la Cámara de Senadores, pero lo que a mí me resulta todavía más increíble es que no solamente son las empresas, sino él también habla de gobiernos extranjeros. Entonces, pues vamos a ver si hay un poco más de información, si los legisladores de la bancada de Morena pueden dar un poco más de información, porque como lo sabemos, como lo acabamos de escuchar, una de las organizaciones más importantes en México que se dedica a asuntos de transparencia está hablando de que es una práctica que se mantiene por completo en la opacidad. Entonces vamos a ver si algún legislador brinda más información sobre el lobby que se está realizando tanto en el legislativo como en el Poder Judicial. Y creo yo también por eso el presidente se refiere a los ministros de la Suprema Corte como pues en el asunto de demuestren que no son abogados patronales. Así están las cosas.